estamos aquí listos para escuchar el mensaje que de alguna manera Dios ha puesto en mi corazón y poder transmitir aquello que Dios tiene para el corazón de cada uno de los que estamos aquí conectados. El nacimiento de este devocional, de alguna manera, pues por así decirlo, nació a partir de eso que estamos viviendo hoy, que vivimos hoy en este momento, que vivimos todos los días, y es los afanes, ¿sí? Todo el tiempo estamos afanados por muchas cosas, porque hay que hacer cosas, porque hay que cumplir horarios, hay que cumplir agendas, hay que cumplir, bueno, siempre estamos muy ocupados, y siempre que tenemos un espacio apartecito, sacamos algo para ocupar también ese tiempo. Por eso es importante esos tiempos de devocional, porque permiten hacer una pausa en nuestra rutina diaria, en nuestro caminar, en nuestro correr, por así decirlo. Ya no es nuestro caminar, sino en nuestro correr, para poder afianzar y volver nuevamente como a unos principios básicos que están consignados en la palabra de Dios. El capítulo o el versículo, pues la porción bíblica en la cual me basé es Lucas 17 del 11 al 14, y es cuando Jesús sana a unos leprosos. Entonces dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en camino, quedaron limpios. Bueno, como todos sabemos, o si no lo sabemos, pues les voy a contar. La lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad sumamente contagiosa, ¿sí? Era una enfermedad en la piel, en la cual de alguna manera la piel, podría decirse, se podría, digamos, y empezaba a caerse. Entonces la gente andaba con una especie de vendas, pues, para que la piel no se le cayera. Y cuando una persona tenía lepra, pues era sacado, ¿cierto? Se ponía afuera o lejos del contacto de las demás personas, pues por obvias razones, ¿no? Porque pues podía haber un contagio, y la única manera de ellos poder reintegrarse pues nuevamente a la sociedad, o reintegrarse nuevamente pues con las demás personas, era que los sacerdotes le dieran la autorización, ¿ya? En ese momento los sacerdotes, digamos, daban la autorización de que la persona ya estaba sana y podían reintegrarse nuevamente. Dice que Jesús iba de camino a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, pero cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. No hay nada que haga más vulnerable a una persona que la enfermedad. Normalmente ninguna persona que está enferma es brava, ¿sí? Ninguna persona que enferma sale a buscar pelea, ¿sí? Al contrario, si uno ve una persona, o si alguien ve una persona que está, no sé, enyesado, que está, no sé, en muletas, en una silla de ruedas, son personas altamente vulnerables. Y cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, a nuestras familias, cuando llega a nuestra casa o llega a nuestro entorno, en ese momento nos sentimos vulnerables, ¿sí? Nos sentimos que necesitamos ayuda, ¿sí? Y ese fue el caso de 10 hombres leprosos. Entre ellos sí podían andar juntos, pues porque todos tenían pues lepra, pero para poder llamar la atención de Jesús tenían que gritar y hacerlo a cierta distancia. ¿Y cuál fue la petición de ellos? La petición de ellos fue: Señor, ten compasión de nosotros. Es curioso que los leprosos no le dijeran: Señor, sánanos, o Señor, mira, se me está cayendo la piel, o Señor, mira, por favor, cúranos. Lo que los leprosos le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. Entonces, a mí esa palabra compasión en estos tiempos es una palabra que
prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en su afán. Cada quien quiere resolver su problema. En el trancón, cada quien quiere pasar. A él no le importa si el otro necesita, si el otro tiene afán. En esta semana me tocó ir a hacer una autorización de unos medicamentos a reclamar los medicamentos a la EPS. Pues había una fila muy larga. Cuando llegué a la puerta, estaba la guardia de seguridad. Y le decía a las personas adultas mayores, personas ya muy viejitas, les decía que tenían que hacer la fila normal, común y corriente. Y eso a raíz de que otra persona se quejó que porque le estaban dando prioridad a las personas adultas mayores. Y cada uno priorizaba su afán, independiente de la condición de la otra persona. Entonces, la verdad es triste pues que en la sociedad en la que estemos no le podamos dar prioridad a un adulto mayor. Personas que ni siquiera deberían estar ahí reclamando unos medicamentos. Debería estar un familiar, alguien más joven, que pudiera aguantar una fila, que pudiera estar de pie mucho tiempo, que pudiera estar en el sol. Pero contrario a eso estaban ellos mismos reclamando sus medicamentos y les tocaba hacer la fila igual que los jóvenes, ¿sí? Y habían personas, yo no tenía ningún problema obviamente en que un adulto mayor le dieran prioridad, pero habían personas que sí estaban muy molestas porque se les daba prioridad a un adulto mayor. Cada quien quiere solucionar su problema, cada quien quiere solucionar su asunto y cada vez menos se siente compasión. Pero nosotros, como hijos de Dios, como personas que mantenemos en una relación constante con el Señor, no podemos dejar la compasión a un lado. Pero bueno, ya he hablado de compasión, pero ¿qué significa la palabra compasión? Busqué el significado de la palabra compasión y dice: sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, ¿sí? A nosotros nos da lástima y nos da pesar muchas cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre lástima, pesar y compasión? Pues que la lástima, pues, ay, qué pesar, ay, pobrecito, ¿sí? A veces vemos en redes sociales cosas tristes que pasan. Y como vemos cada vez más información entra a nuestra cabeza, la compasión se nos va perdiendo y nos va creciendo el pesar. Todo nos da pesar. Ay, pobrecito el viejito, ay, pobrecita la señora, ay, pobrecito este niño, ay, pobrecito. Pero la lástima es un sentimiento superficial, ¿sí? La compasión, que era lo que estaban pidiendo estos leprosos a Jesús, dice que es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor. Es decir, que la compasión como tal nos impulsa a tomar acciones sobre el dolor ajeno. La compasión hace que nosotros nos pongamos en su lugar, sintamos el dolor de la persona y tomemos acción sobre esa situación adversa que está viviendo esa persona. Por ejemplo, es fácil sentir compasión por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro entorno familiar, ¿sí? Es fácil sentir compasión y decir, bueno, mi hija está enferma, un ejemplo, y yo no puedo decir, no, pues que se sane y ya. Mi deber como padre, ¿sí?, es compadecerme de mi hija, es decir, voy a tomar cartas en el asunto para poder aliviar ese dolor o tratar de evitárselo, ¿sí? Porque qué padre pues va a querer que sus hijos sufran. Estos leprosos le gritaron a Jesús, tenían que quedarse a cierta distancia porque la gente no los aceptaba, ¿sí? Lo único que le importaba a la gente era que esas personas no estuvieran cerca de ellos porque los podían infectar. Estos leprosos, en su necesidad, porque como les dije ahora, no hay nada que haga más vulnerable a un hombre o a una persona, es que está enfermo, le gritaban a Jesús, Señor, ten compasión de nosotros. Ellos no le estaban diciendo a Jesús, Señor, mira qué pecadito de nosotros, o Señor, sánanos. El Señor dijo, ten compasión, o sea, siente nuestro dolor y toma cartas en el asunto. Dice que Jesús, al verlos, vamos
dice en el 14, al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús les dio la instrucción final, ¿sí? Porque el presentarse a los sacerdotes era lo último que una persona con lepra, que ya la había superado, tenía que hacer, y era presentarse a los sacerdotes. Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, y dice que de camino ellos quedaron limpios. De camino a los sacerdotes quedaron limpios. De ellos, de esos días que quedaron limpios, solamente un samaritano regresó a darle la gloria a Dios. Y ese samaritano, paradójicamente, era los samaritanos eran extranjeros. Y un extranjero fue el único que pudo regresar, o no, el único que regresó a darle la gloria a Dios. Seguramente las demás personas, seguramente no eran extranjeras, no lo dice, pero seguramente sentían o creían que la compasión era un derecho adquirido por ellos y que Jesús les tenía que responder. Este samaritano, este extranjero, fue el único que regresó a Jesús a darle la gloria. La compasión es uno de los atributos de Dios. Cuando yo estoy buscando versículos y concordancias y bueno, todo para este devocional, encontré que en algunas versiones se utiliza la palabra compasión, en algunas la palabra misericordia. O sea, son palabras de alguna manera similares. Entonces, busqué el significado también de misericordia y dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La compasión, ¿usted cómo se da cuenta que usted siente compasión y ha sentido compasión por alguien más? Que usted, al ver esa situación, no solamente siente tristeza, ¿sí? Porque, pues, si tiene algo adverso, pues uno le da tristeza, sino que esa compasión lleva a tomar cartas en el asunto, lleva a una acción. Casi que uno podría decir que la compasión es como una acción. O sea, la compasión lleva a la acción. La compasión lleva a que yo pare mis asuntos y vaya y ponga mi mano o interceda, no solamente en oración, sino también físicamente con mis recursos en otra persona. Y los recursos no siempre es dinero. Muchas veces es tiempo, es compañía, es oración. O sea, hay tantas formas de intervenir en la vida de otra persona, ¿sí?, que a veces limitamos nuestra intervención a temas económicos. Hace poco tuvimos un tema delicado de salud de mi esposa. Estuvo en la clínica. Pues por obvias razones yo no podía estar 24 horas allá porque pues tenemos una hija y el trabajo no se detuvo. Pero hubo una amiga de mi esposa, ella trabaja como independiente, y ella paró sus labores y sacó todo un día para acompañar a mi esposa. ¿Nos llevó dinero? No. Ella sintió compasión de su amiga, paró lo que estaba haciendo y fue y dispuso todo su día, parte de la noche, a estar con ella. Yo sé que mi compañía para mi esposa es importante, pero también la compasión de los amigos es importante. Buscando en la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 103 versículo 8, Salmo 103 versículo 8, si quiere escríbalo, si lo alcanza a buscar, lo busca. Salmo está como en la mitad de la Biblia, pues ahí dándole una pista. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Aquí en esta traducción se utilizan las dos palabras, que el Señor es compasivo y misericordioso. Es decir, que cuando el Señor ve nuestro dolor, siente compasión y sale en nuestra ayuda, ¿sí? Dios es un Dios que toma acción sobre nuestra vida, ¿sí? Muchas veces en las situaciones difíciles, a veces sentimos que Dios como que se hace a un lado, como que pareciera que como que se sienta a mirarnos, como sufrimos.
Pero la realidad es que Dios siente compasión de nosotros. Y mire que estos leprosos no hicieron una oración así elaborada, pues dijeron, no, tenemos que ir a la iglesia un año seguido, tenemos que aprendernos toda la ley, tenemos que hacer, bueno, quién sabe qué cantidad de cosas para que Dios nos escuche y salga en favor nuestro. ¿Sí? Esta es una de las muestras de misericordia más puras, por así decirlo, que uno encuentra en la Biblia en cuanto a la enfermedad de una persona. Bueno, hay muchas. Igual Jesús durante las veces que sanó personas, las personas hicieron oraciones muy sencillas. Y lo único que le gritaron estos 10 leprosos a Jesús es: Señor, ten compasión de nosotros. Amén. Y eso les sirvió para que esos 10 hombres, que en la Biblia ni siquiera los identifica como hombres que tenían lepra, sino hombres leprosos, es decir, que ellos ya eran identificados como personas enfermas, ¿sí? Porque seguramente entre los 10 leprosos habían, no sé, pescadores, habían comerciantes, habían padres de familia, bueno, no sé, habrían, o sea, cada persona, no creo que hayan nacido 10 personas dedicadas a la lepra. O sea, eran 10 personas que tenían sus profesiones, pero pues que tenían una enfermedad contagiosa, pero ya eran identificados como leprosos, ¿sí? Lastimosamente, pues la gente no sentía compasión de ellos, porque la compasión llevaba una acción, pero esas personas lo que tenían que hacer tenían que estar aisladas, ¿sí? Y cuando nosotros estamos aislados de las personas que nos necesitan o que necesitan de ayuda, pues no vamos a sentir compasión de ellas. Dice que Jesús, al verlos, ¿sí?, ellos lastimosamente pues les tocó quedarse a cierta distancia, porque era la ley y así tenía que ser, tenía que quedarse a cierta distancia. Pero cuando Jesús los vio, sintió compasión de ellos y los ayudó. Personalmente a mis 20 años, más o menos los 21 años, tuve una enfermedad pulmonar que era pues altamente contagiosa. De alguna manera viví lo que vivieron estos leprosos, pues no a esta escala, ¿no? O sea, mucho menor, pues. Pero sí las indicaciones era que yo estuviera aislado, pues porque podía contagiar a más personas. Fue una enfermedad un poquito grave, ¿sí? El tratamiento duró 9 meses. Los primeros 2 meses era muy invasivo, eran inyecciones todos los días, pastas todos los días. Y lo que más dolía de alguna manera era que yo tenía que estar aislado de las personas, incluso aislado de mi familia. Yo tenía que estar con unos platos aparte, unos vasos aparte. ¿Y qué recibí de parte de mi familia? Compasión. Cuando veía a mis hermanas comiendo en mis platos marcados, o sea, yo me escapaba de desmayarme pues cuando veía a mi hermana comiendo en mi plato, porque yo marcaba los platos para que ella no comieran en mi plato. Y mis hermanas como que lo hacían de aposta, o sea, como que voy a comer en tu plato y no me importa si me enfermo o no, o sea, soy tu hermana y yo no te voy a discriminar por eso. Mucha gente sí me discriminó y yo de alguna manera me aislé de las personas, porque yo también estaba consciente de que a través de la enfermedad que yo tenía, pues podía contagiar a otra persona. Y a mí lo que me aterraba era contagiar a mis hermanas, contagiar a mi mamá, o contagiar a mi hermano, pues de una enfermedad, pues que en ese momento la tenía yo nada más, y que no valía la pena pues contagiar a mi círculo familiar. Pero mis hermanas, mi mamá, ninguno, ni mi hermano, nadie me discriminó en mi casa. Y para mí eso fue uno de los alientos más fuertes que puede tener en mi vida, ¿sí? Para cruzar ese tiempo de enfermedad. Cuando sentimos compasión por otra persona, cuando ayudamos a otra persona, ¿sí? Esas personas que reciben la ayuda están viendo
directamente una parte de Dios. ¿Sí? Porque uno de los atributos de Dios es que es compasivo y misericordioso. Y nosotros como hijos de Dios, cuando expresamos misericordia, cuando expresamos compasión, permitimos a aquellas personas que reciben nuestra compasión ver a Dios. ¿Sí? Sabemos que Dios no lo hemos visto, pero dice que Dios se manifiesta a través de su creación. Dios se manifiesta a través de sus hijos. Cuando nosotros somos compasivos con las demás personas, con aquellos que no conocen de Cristo, esas personas van a ver a Dios a través de nuestras vidas, a través de la ayuda que nosotros podamos brindar, a través de la oración que nosotros podamos brindar, a través del abrazo que nosotros podemos brindar, a través del tiempo que podemos brindar a esas personas. Ahí permitimos que las personas puedan conocer a Dios y puedan ver a Dios. Porque si Dios en sus atributos es misericordioso y compasivo, nosotros al serlo con las demás personas, permitimos que esas personas vean a Dios. Y cuando le compartamos de Dios a través no solamente de nuestras palabras, sino de nuestras acciones, esas personas van a ver con más facilidad a Dios. Y vamos a poder conquistar más personas para el reino de los cielos, más personas para el reino de Cristo, más personas para Cristo, cuando mostramos esa compasión a otros. Cada vez más estamos así conectados con todo el mundo, conectados con la sociedad. O sea, ahorita una viejita se cae y a los 15 minutos ya el mundo entero puede saber a través de las redes sociales, del compartir, de las cadenas de WhatsApp. Bueno, ya cada vez más nos damos cuenta de más cosas, ¿sí? De cosas tristes que suceden, pero cada vez sentimos menos compasión de las personas. Porque nos ocupamos en lo nuestro, y es natural que queramos ocuparnos de lo nuestro. Por eso necesitamos esforzarnos y decir, bueno, voy a parar un momento lo que esté haciendo, no sé lo que estamos haciendo, y voy a sentir compasión de otra persona. La compasión es un don espiritual. Y cuando yo encontré, bueno, no lo encontré ahorita para el devocional, ¿no? Yo hace mucho tiempo lo había leído. Y encontré que la compasión es un don. Voy a leerlo. Está en Romanos 12. Y voy a leerlo del 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8 dice: tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar a otros, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y mire la perla al final. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Mostrar compasión es un don de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios que Dios pone en nuestro corazón para transmitir a otras personas. Pero aquí dice que son diferentes dones para diferentes personas. Es decir, que no todas las personas tienen la compasión como un don. ¿Sí? Pero también la compasión es un mandamiento, ¿sí? Es decir, que usted dice, ay no, yo tengo el don de profecía, pero no tengo el don de compasión. Pues déjeme decirle que si usted no ejercita su compasión a través de su don, ¿sí? De un don que Dios le haya dado como tal, pues tiene que hacerlo como mandamiento, ¿sí? Lucas 6, en 35 dice: ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Es decir, que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a la compasión, ya sea como un don, es decir, que te fluya y que tú lo pongas en acción, o como un mandamiento. Es decir, que sí o sí debemos sentir compasión. Mi hija tiene 9 años y lo que yo he visto es que mi hija tiene el don de la compasión. Mi hija se compadece fácilmente de las personas.
pues ella en ese momentico pues no trabaja ni nada, ¿no? Pero entonces ella pone su compasión en acción, ¿no? Entonces llega y me dice, por ejemplo, ayer en el colegio, había una persona adulta mayor vendiendo unos productos en la calle. Pues como hijos de Dios pues tratamos de no promover las ventas, sí, pues que ocupen el espacio público, todo este tema. Y mi hija me dijo, papi, ¿tienes dinero allí? Y yo le dije, ¿para qué? Ah, que para la señora de los algodones. Y yo le dije, mi amor, pero a ti ni siquiera te gustan los algodones. Me dijo, no es para comer, es para ayudarle. Y salimos del colegio, yo no vi a la señora. Cuando vi a mi hija con los ojos encharcados de lágrimas y enojada, y le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Me dijo, te dije que el dinero. Y yo le dije, sí, hija, pero ¿dónde está la señora? Me dijo, está allí. Cuando la volteé a mirar, pecado, estaba la señora allí asoleadita con sus productos allí, y mi hija con sus ojitos aguados. Le di algo de dinero y se los llevó. No compró ningún algodón porque ni siquiera le gusta. Y mi hija, donde ve necesidad, me mira con sus ojos grandotes que tiene y me dice, papi, ayudemos, papi, ayudemos. Y si ella tiene recursos, si ella tiene en sus manos, ella lo da. Ella ejercita la misericordia como un don, la misericordia como un don, y yo como un mandamiento. Es decir, ella lo ve, lo siente, se pone en acción, y yo lo sigo porque sé que como hijos de Dios debemos sentir compasión con las personas. Me alegra poder haber podido compartir esta porción y esta enseñanza. ¿Qué es importante de la palabra de Dios? Es importante cuando en la Biblia dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Cuando dice que nuestro ser es incluso con nuestro cuerpo. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos entender la palabra de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que sentir la palabra de Dios, y finalmente nosotros hacemos lo que sentimos, ¿sí? Pero primero hay que pensarlo, entenderlo, sentirlo en nuestro corazón, y cuando lo sintamos lo vamos a poner en acción. Finalmente nosotros hacemos lo que sentimos, por eso hay que vigilar qué hacemos sentir en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que pensar la palabra de Dios, entenderla, guardarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Y es la mejor forma de aprender. Vas a ejercitar la compasión cuando entiendas que la compasión, ya sea como don o como mandamiento, debes ponerla en práctica. Porque así estarás predicando, estarás mostrando algo de Dios a las personas y estarás ejercitando ese don de la compasión o ese mandamiento de la compasión, o es, mejor dicho, esa obediencia que cada vez más en la sociedad se ha ido perdiendo. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte del mundo, porque somos hijos de Dios y vivimos por principios del reino, y la compasión es un principio del reino. El proverbio del día es el proverbio 9, dice: la sabiduría construyó su casa y labró 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino, a los que se apartan de su senda. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte,
que sus invitados caen al fondo de la fosa. Bueno, esto era lo que les tenía para compartir el día de hoy. Tanto el devocional pues como el proverbio del día. Y que esa sea nuestra oración. Que Dios nos permita sentir compasión de las personas. Y esa compasión nos tiene que llevar a la acción, ¿sí? O sea que la palabra del día, o sea, no guarde nada, guarde de aquí para allá que usted tiene que sentir compasión, o sea, compasión, tristeza, el dolor ajeno, pero tomemos acción sobre ellos. Programémonos hoy, pidámosle a Dios de que nos dé la oportunidad de tener un acto de misericordia. Hay tanto dolor en el mundo, hay tanta necesidad que es fácil que usted tenga misericordia de alguien, que tenga compasión de alguien. Ayude hoy a alguien, a uno, no a 10. Ayude a uno, propóngaselo.